A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. La historia podría ocurrir en cualquier momento. Un avión lleno de niños sufrió un accidente, se estrelló en una isla solitaria en medio del océano y murieron todos los adultos. De esta forma, los niños se encontraron solos, abandonados a su suerte y a sus fuerzas. El mayor de ellos tenía apenas 14 años y lejos de la familia y la civilización, sin normas ni vigilancias represivas, se desencadenaron en los niños todas las fuerzas primitivas. Aquella isla poblada por niños que arrastraban todo el bagaje de la cultura de la ciudad fue el escenario para que los niños desmintieran otra historia famosa, la de Robinson Crusoe. En Robinson Crusoe, un náufrago llegó a una isla solitaria y arrastró con él toda la cultura y la civilización, y terminó por imponerlas en la isla. En esta historia, la de los niños, aunque también llevaban con ellos la cultura y la civilización, fue la fuerza primaria del lugar salvaje y de los instintos las que terminaron por imponerse. Entonces se produjo la metamorfosis. Aquel grupo de disciplinados y angelicales escolares convirtieron la experiencia en un infierno y asomaron los demonios que todos los humanos llevamos dentro. El autor de esta novela, que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del ser humano, fue William Holding, escritor británico, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1983. Golding, que había nacido un día como hoy, 19 de septiembre de 1911, en su discurso de aceptación, dijo que los humanos producimos violencia como las abejas producen miel. Su obra es un llamado para que, sin desconocer los instintos que nos identifican, con mucha inteligencia, alguna vez podamos los humanos saborear las mieles del respeto y la convivencia. Las principales noticias del día. Titulares. El presidente Lasso participará en la Asamblea de la ONU durante su último viaje oficial. En el fenómeno del niño, el COE Nacional declara la alerta naranja. El alcalde de Quito insta a ciudadanos a denunciar a quienes provocan incendios. En el segmento de opinión, las reservas internacionales. En política internacional, regreso a lo básico. Los editoriales serán de Clever Mantilla, La risa de Allen Berbera. Noticias del día. Presidente Lasso participará en la Asamblea de la ONU durante su último viaje oficial. El presidente Guillermo Lasso partió la mañana del domingo 17 de septiembre del 2023 hacia Estados Unidos, en el que será su último viaje oficial como presidente de la República. Lasso informó que el periplo se extenderá hasta el 27 de septiembre y que cumplirá una agenda oficial en las ciudades de Nueva York y en Washington. Su primera actividad será la participación en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Además, dijo en una conferencia ofrecida desde la base aérea Simón Bolívar que luego de 31 años participaremos en el Consejo de Seguridad de la ONU. En esa ciudad, el presidente también prevé reunirse con el presidente de Corea del Sur sobre el fortalecimiento de los acuerdos comerciales y con el príncipe de Gales, quien dijo está interesado en conocer el canje de deuda por conservación. En la comitiva estará el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gustavo Manrique, quien se unirá a un evento junto a John Kerry para discutir el canje de deuda por naturaleza, abordando las oportunidades y lecciones aprendidas. Además, tendrá encuentros bilaterales con los cancilleres de varios países europeos. Luego de cumplir su agenda en Nueva York, el presidente partirá hacia Washington, donde prevé impulsar en la Cámara de Representantes el proyecto de ley IDEA que permitiría la apertura de mercados para productos ecuatorianos. Es incluso mejor que un tratado de libre comercio, aseguró el presidente Lasso.
En el fenómeno del niño, el COE Nacional declara la alerta naranja. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional informó este 18 de septiembre que Ecuador, a escala naranja, entrará por la inminente presencia del fenómeno del niño en el país. Sin embargo, aún no se podría estimar su llegada ni su magnitud. Según indicó el ministro del Interior, Juan Zapata, quien también preside el COE Nacional, el Comité para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño aprobó el cambio de estado de aviso a observación a estado activo, recomendando a la Secretaría de Riesgos el cambio de la alerta amarilla a naranja para el territorio nacional. Pese al cambio de alerta, Cristian Torres, secretario de Riesgos, hizo hincapié en que esto no implica que pronto empiecen las precipitaciones, sino que la ocurrencia del fenómeno del niño es inminente en nuestro país. Además, aclaró que tampoco aún se puede estimar la fecha en que llegará dicho fenómeno y la magnitud que tendrá. Esto continuará evaluándose conforme pasen los días y las semanas por parte del comité y se lo informará de manera oportuna, expuso. Aunque no hay una fecha precisa para el inicio, Torres indicó que la presencia del fenómeno se verá en su coincidencia con las lluvias del último trimestre del 2023, pero que su pico sería en el primer trimestre de 2024. Alcalde de Quito insta a ciudadanos a denunciar a quienes provocan incendios. La capital ha registrado hasta 22 incendios en un día. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, hizo un llamado a través de sus redes sociales la mañana del 18 de septiembre a los habitantes a denunciar o dar pistas que nos permitan encontrar a los culpables de los incendios forestales que se han registrado en varios sectores de la ciudad. La autoridad sentenció además que no va a dejar que empañen el renacer de esta hermosa ciudad. Durante la primera semana de septiembre en Quito se registró hasta 22 incendios forestales en un solo día, uno de ellos en la zona de Tababela cercana al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Esto llevó a las autoridades a activar el Comité de Operaciones de Emergencia COE Metropolitano a fin de coordinar acciones para controlar los incendios forestales. En el mensaje colgado en su cuenta personal de Twitter, el alcalde Pavel Muñoz también solicitó al Cuerpo de Bomberos de Quito y Policía Nacional encontrar a los infames que están provocando incendios en la capital de la República. Resaltó que la problemática no solo pone en peligro a los ciudadanos, también causa daño al ambiente, a los bienes y a la tranquilidad de los quiteños. Es imperdonable. Según el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 246, la persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos en bosques nativos o plantados, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Andrea González, ex candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Construye, para hablar sobre el futuro político. Veamos la nota. Ahora, se ha anunciado para hoy a las 11 de la mañana una rueda de prensa del Movimiento Construye que tiene que ver con la campaña de la repetición del voto en el exterior. Y aquí hay un problema, porque el principal afectado por la repetición de estas elecciones sería el Movimiento Construye, pues estarían en riesgo los 3 asambleístas ganados en las elecciones en el exterior. ¿Cuál es la estrategia ahora? Poco, porque ya los recursos quedaron en firme, los recursos fueron negados a quienes plantearon una negativa a la repetición de los votos, de la votación en el exterior. No queda más que volver a las urnas y tratar de ganar nuevamente esos espacios o aumentarlos. Sí, y en realidad, bueno, pues analizándolo desde todo punto de vista, va en contra del derecho y es totalmente anticonstitucional la decisión del CNE. Te soy sincera y con la confianza que hay, pues a mí no me sorprende en lo absoluto después de cada paso que dio el CNE a partir del asesinato de Fernando para prácticamente obstaculizar nuestra participación. Yo no tenía ningún impedimento para poder asistir al debate, incluso esa es la función de una vicepresidenta como tal. Y esto es paso a paso cada vez que el CNE ha utilizado artimañas para realmente perjudicarnos y nuestra tabla está totalmente inclinada. Aún así, mantengo yo la esperanza, también me dirán que soy muy soñadora, de que incluso ganemos con un mayor porcentaje que la primera vez. Hay votaciones que no deberían repetirse porque votó un porcentaje muy alto de la población, incluso Latinoamérica, del Caribe, Estados Unidos y Canadá. El problema era Europa, Asia y otras regiones, y aún así se repiten. Nuestros asambleístas en el exterior tienen, para mí, en lo personal, la mejor propuesta, que es el tema de la protección, del Tratado de Protección de nuestros inmigrantes.
Entonces, creo que más bien tengo buenos sentimientos respecto a la decisión totalmente inconstitucional e injusta tomada por el CNE, pero creo que el tiempo nos ha demostrado, los hechos han demostrado que ser resiliente es una de las partes más cruciales para participar en la política de este país, y espero que nuestros votantes en el exterior puedan volver a ejercer su voto, aquellos que lo hicieron, y los que no, pues tengan todo el derecho de pronunciarse frente al cambio, que ellos desde afuera son las principales personas que impulsan realmente esta decisión en pos de la libertad y de tener asambleístas que realmente los representen, que realmente trabajen y que hagan proyectos de ley que tengan que ver con sus territorios y con sus funciones. Son las 8:50, estamos conversando con Andrea González Nade, ella es ex candidata a la vicepresidencia de la República y vicepresidenta del movimiento Gente Buena. Andrea, buenos días, les saluda Verónica Larrea. Yo quiero preguntarle acerca de, disputas internas entre Gente Buena y el movimiento Construye, que trascendieron, incluso se había conocido que una facción del movimiento Gente Buena se había fusionado con el partido de Lucio Gutiérrez. ¿Qué hay de cierto de todo esto y qué ha pasado con estas disputas que trascendieron? Bueno, primero que nada, hola Vero, ¿cómo vamos? Buen día, espero que tengas una gran semana. Yo lo veo realmente, ¿será que fui profesora durante 7 años de adolescentes? Que las diferencias en los sentimientos, en cómo reaccionan las personas frente a las crisis, me parece algo natural. Cuando tú remueves al líder de una agrupación política, civil, de lo que tú quieras, de una manera tan violenta y tan abrupta como fue removido Fernando del liderazgo de nuestro partido, creo que es natural que veamos este desorden en el proceso de un nuevo orden. Creo que es natural, creo que es humano. Sería impensable que nuestro movimiento no tenga un terremoto interno después de que nuestro principal líder, nuestro mentor, nuestra inspiración, quien nos lideraba, desaparece de la noche a la mañana y con un velo de un asesinato que aún no se termina de resolver. Yo lo veo de una manera natural, creo que es normal que en cualquier nuevo orden haya este desorden antes. Respeto muchísimo la decisión de aquellas personas de Gente Buena que ahora son parte del Partido Social Patriótica. Esto es una democracia. Sigo pensando que todos estamos del mismo lado. Sigo pensando que estamos todos en contra de la corrupción, en contra de la delincuencia y sobre todo con un objetivo muy claro, que es esclarecer el asesinato de Fernando. Entonces, en realidad, de qué color sea nuestra bandera en estos momentos ya no importa. En este país, indistintamente si tú eres de la lista A o de la lista B, tienes que saber en qué lado de la historia estás jugando tu papel. Entonces, pues todas las puertas abiertas para, ya les digo, empezar una nueva historia política en este país. Creo que nuestros asambleístas tienen ese reto, cambiar cómo ve el país a la Asamblea Nacional a través de un buen trabajo con ellos. En eso están abiertas las puertas para todos, porque como les digo, que los asambleístas sean de la lista A a la Z, mientras haya un claro esfuerzo de luchar contra la corrupción y tener cero tolerancia con estos crímenes y la corrupción que vemos dentro de los propios asambleístas de la peor asamblea que hemos tenido, que le gana incluso a la anterior, es un fin para todos. Así que realmente no lo veo nada grave, creo que es algo natural, creo que poco a poco se va asentando esto, y la idea de coger la vicepresidencia de Gente Buena es en realidad invitar a mi generación y a la que viene a construir un nuevo movimiento político bajo el precepto de que los de mi generación no podemos seguir llamándonos apolíticos cuando somos la mayoría que escoge el presidente y la asamblea de este país. En Impacto Informativo estuvo Germánico Maya, expresidente del Consejo de la Judicatura, hablando sobre la situación del Consejo de la Judicatura. Veamos la nota. Debo manifestar que realmente os causa admiración y al mismo tiempo repudio, un sentimiento de indignación profunda, de poder apreciar cómo se deterioran las condiciones en la administración de la justicia por parte del órgano llamado precisamente a buscar con ponderación la modernización de la misma, la optimización de servicios, la profesionalización de sus miembros y por ende un eficiente servicio a la ciudadanía. Pero nosotros podemos, repito, ver y repudiamos las actitudes de todas estas personas que, encaramadas en dignidades que inmerecidamente han accedido, han fracasado
en su gestión y han llevado a este caos que lo único que permite es que internacionalmente seamos la mofa por la forma en la que la piedra angular de la sociedad, la justicia, se maneja en el país. ¿Esa crítica es para los 5 vocales o para quien preside el Consejo de la Judicatura? Mire, yo he sido crítico con los vocales del Consejo de la Judicatura. No con ellos en forma personal, sino por el desempeño de las funciones. Unos histriónicos, otros absolutamente ineficientes, otros procesados por conductas que parecería son delitos, como nos ha expresado la señora ministra fiscal general al procesarles por obstrucción a la justicia. Dígame si no se merecen unos y otros el repudio y la crítica. Pero, ¿qué piensa usted del doctor Wilman Terán? ¿Cree usted que tiene credibilidad? Mire, ninguno tiene credibilidad. 9 de cada 10 ecuatorianos no creen en el sistema judicial que impera en el país. ¿Cómo puedo yo dar loas por el doctor Terán? ¿Cómo puedo criticar si sus obras son las que nos hacen que concluyamos en que definitivamente lo que tienen que hacer todos en un ejercicio cívico de honradez y sensibilidad es renunciar para permitir que nuevas personalidades con conocimientos, con experiencia, con planes y proyectos en pro de una modernización de la justicia, repito, cambien esta triste realidad? Bueno, el tema de la renuncia ya en alguna ocasión lo han señalado no solamente el doctor Terán, sino los otros, que es impensable. Entonces, aquí lo único que cabe es la acción de la Asamblea Nacional, que no tenemos en este momento, y hay sectores que hablan de una acción de la Corte Constitucional. No creo que la Corte Constitucional, a menos que haya una manifiesta inconducta en la materia, podría generar una acción de esa naturaleza. La Corte Constitucional tiene que centrar sus actividades en lo que es de su competencia. Indiscutiblemente que esto es un tema de la Asamblea Nacional. Y si no existe la sensibilidad, estos señores moralmente han sido sancionados ya por la sociedad. Y si son tan indolentes, tan, perdón la mera expresión, caraduras para quedarse en las funciones, pues realmente poco hacen por el beneficio de la realidad social del Ecuador y serán repudiados como unos parias en la sociedad, si es que, repito, no tienen la sensibilidad de hacerse a un lado y de permitir que esta justicia que está postrada pueda levantarse. La jueza que reinstala nuevamente al doctor Walter Macías en su cargo, la jueza Marta Vimos, le está condenando al Consejo de la Judicatura a que le pida disculpas al doctor Macías. ¿Usted le ve al cuerpo colegiado, al doctor Terán, en esa condición? Tiene que cumplir. Es una disposición constitucional. Tiene que haber actos de reparación cuando se han vulnerado derechos constitucionales. Hablar de dolarización está de moda, porque en Ecuador hay políticos que quieren destruirla emitiendo ecuadólares. Y en Argentina hay políticos que quieren implementarla para controlar una inflación desbocada, que alcanzó un nuevo máximo en 32 años, una inflación de 124% anual. Los ciudadanos argentinos están financiando los excesos fiscales vía el perverso impuesto inflación. ¿Hasta cuándo lo van a permitir? A continuación, algunas reflexiones al respecto. Primero, la inflación tiene un origen monetario. Es una emisión agresiva de dinero para financiar un déficit fiscal desbocado. Segundo, ¿es mejor tener una moneda propia? Lamentablemente esa no es una opción para muchos países con institucionalidad débil. Tercero, ¿es costoso adoptar el dólar? Más costoso para los ciudadanos es mantener una moneda en caída libre. Cuarto, ¿que no hay dólares para dolarizar? Argentina está dolarizada de facto desde hace muchos años. Pasar a la dolarización requiere transformar los billetes de pesos a dólares de manera gradual. No es necesario contar con toda la base monetaria en dólares desde un inicio. El proceso de transición es administrado
y se puede modular en función de la demanda de dólares que exista en la economía. Quinto, ¿la dolarización destruye competitividad? No. Lo que hace la dolarización es que ya no sea posible esconder las ineficiencias productivas devaluando la moneda, que no es otra cosa que reducir salarios para supuestamente ser competitivos. En dolarización hay que trabajar en la productividad real. Sexto, ¿la dolarización subirá el endeudamiento público? No, lo que va a hacer la dolarización es obligar a enfrentar el origen de una inflación desbocada, que son los excesos fiscales financiados con emisión de dinero. Se acaba el engaño. Para que el fisco pueda gastar, primero tiene que cobrar impuestos, y para que estos existan, primero hay que producir. Séptimo, ¿dolarización significa perder la soberanía? Al contrario, implica que los ciudadanos, por primera vez, logren soberanía sobre su dinero, sobre sus salarios, sobre sus ahorros, y que los políticos ya no puedan manipular el poder de compra del dinero a través del perverso impuesto inflación, que lo utilizan para financiar un gasto público desbocado. ¿Tú qué opinas? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos nuevamente a comentar un tema que tiene que ver con las reservas internacionales, que es un activo, el activo más líquido en el balance del Banco Central del Ecuador. Y lo hacemos porque hay una serie de comentarios hechos tanto por el candidato a la presidencia de la República, señor Noboa, o la señora doña Luisa, pero también porque ha habido otra serie de comentarios del candidato a la vicepresidencia, el señor Arau, que fue ministro de Finanzas en la época del señor Correa hace mucho tiempo atrás, economista de la República. Y es conveniente para evitar, digamos, que prospere una serie de ideas que no son convenientes para la estabilidad económica del país, la estabilidad financiera y la estabilidad monetaria del Ecuador. En primer lugar, las reservas internacionales, eso tiene un nivel a veces de 8.000, 9.000, 7.000 millones de dólares en función de una serie de temas que voy a mencionar rápidamente. Pero al día viernes, si mal no recuerdo, al día viernes pasado, las reservas internacionales en poder del Banco Central estaban en números redondos aproximadamente en algo así como 7.000 millones de dólares, ¿sí? Un poco menos de lo que era pues hace 2 o 3 semanas atrás. Y los pasivos exigibles de pago inmediato del Banco Central, que son pasivos del Banco Central, estaban alrededor en números redondos de 12.000 millones de dólares. Este activo líquido del Banco Central, que son las reservas internacionales, que antes se llamaban reservas de liquidez internacionales, digamos, ¿qué significan? ¿Cuáles son los elementos? Bueno, primero usted tiene el oro monetario que más o menos están alrededor de 2.000 millones de dólares, aproximadamente. Luego hay una serie de inversiones que hace el Banco Central en papeles de alta liquidez a nivel internacional, como papeles del Banco de Pagos Internacionales, que están alrededor de 4.500 millones de dólares. Y luego hay otros ítems más pequeños que hacen los 7.000 millones, liquidez pura, total y absoluta. Y eso protege a los pasivos exigibles, especialmente aquellos pasivos que tiene el Banco Central, que son saldos de los bancos, que los bancos privados, las cooperativas de ahorro y crédito, están sujetos a lo que se llama el encaje legal. Pero atrás de esos depósitos de los bancos que están en el Banco Central es plata de los ecuatorianos, plata de las empresas pequeñas, medianas, que se tienen o que tenemos los ecuatorianos en la banca privada, en las cooperativas de ahorro y crédito, y que por disposiciones legales, por efectos de política monetaria, el Banco Central y la Junta correspondiente exige que en el Banco Central los bancos, las cooperativas, etcétera, sujetas a estas disposiciones que se llaman sujetas al encaje legal, tengan que tener un porcentaje en forma efectiva, dinero contante y sonante en el Banco Central. Y son porcentajes diferentes de los depósitos a plazo, ¿sí? Hay bancos que tienen
más de 1.000 millones de dólares de activos, por ejemplo, ahí tienen un porcentaje. Cooperativas chiquitas tienen otro porcentaje. Entonces, esa es una obligación. Y esa plata está en el Banco Central como pasivo. ¿Cuánto más o menos es eso? Depende también del volumen de los depósitos, si suben o bajan, por una serie de razones que tienen que ver con los ingresos y los egresos de dinero, de dólares del Ecuador y el resto del mundo. ¿Sí? Más o menos en 4.000 millones de dólares pueden estar aproximadamente, o 4.500 millones. Naturalmente también pues ahí está los pasivos y la plata que tiene que ver las empresas estatales, el Tesoro Nacional que tiene a veces 500 millones, a veces 300 millones, en que hay una situación sumamente difícil de la finanza pública, como ya explicamos la semana pasada. Pero también el Banco del Seguro, el Seguro Social tiene su plata ahí, ¿sí? Esos son pasivos exigibles del Banco Central. Hay naturalmente una monedita que nadie sabe qué es, de menos de 100 millones de dólares, que si mañana los ecuatorianos no queremos esa moneda fraccionaria, el Banco Central está en obligación de dar las monedas fraccionarias norteamericanas. Pero en todo caso, uno va sumando todos esos pasivos en total. Sencillamente son como 12.000 millones de dólares. Pero las reservas internacionales, 7.000 millones más o menos, alcanzan totalmente para hacer frente y para proteger el retiro, que no pueden hacerlo, pero el retiro de los bancos que sujetos y de las cooperativas sujetos a encaje legal, que son cerca de 5.000 millones de dólares. Es decir, hay un excedente de reservas líquidas para proteger esa plata que en definitiva es nuestra, de los ecuatorianos, y plata de las empresas chiquitas, medianas, ecuatorianas, ¿sí? Pero naturalmente hay un descalce, y que ese descalce se inició hace muchos años atrás, de unos 5.000 millones, entre los 7.000 millones de liquidez inmediata y los 12.000 millones de pasivos exigibles, de pago inmediato. Pero naturalmente, pues cuando uno dice pago inmediato y pasivo exigible de pago inmediato, no significa que los municipios, los consejos provinciales, rara vez uno u otro ecuatoriano pide un sobregiro pues al banco privado o a la cooperativa, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el balance de los activos líquidos del central y los pasivos exigibles de pago inmediato. Pero el Banco Central en sus activos también tiene otra serie de activos que no son líquidos, como por ejemplo, hace muchos años le obligaron al Banco Central a comprar papeles del Estado de corto, mediano y largo plazo, ¿sí? En todo caso, hay suficientes reservas para ese propósito. Lo ideal sería, naturalmente, que las reservas internacionales fueran superior al monto actual de 7.000 millones para que haya una cobertura total con los pasivos exigibles. Pero bueno, las realidades son las que estoy comentando. Pero ligado a esto, se ha dicho que sencillamente el próximo presidente puede utilizar una parte de esas reservas internacionales. En el caso del señor Noboa dice que utilizará como 1.500 millones de dólares y en caso de la doña Luisa será 2.500 millones. Eso no se puede hacer, está prohibido por ley que el Banco Central haga operaciones de crédito al gobierno nacional. Eso se hacía mucho anteriormente que existiera esta ley. Fundamentalmente lo hizo pues el gobierno correísta, que fue una acción totalmente desacertada. Y es desacertada utilizar ese dinero. Ese dinero tiene una función específica, proteger los depósitos, proteger. El Banco Central no es un banco privado, no es un banco comercial, es un banco de reservas. Administre esas reservas que me he permitido mencionar, ¿sí? Pero también ha habido otra que preocupa, que el candidato a la vicepresidencia, el señor Arau, economista de la República, que fue candidato a la presidencia en el periodo anterior y que perdió frente al señor Lasso, sencillamente dice que el Banco del Seguro ha comprado cartera vencida a los bancos, como para decir la idea que está salvando a un otro banco, a la banca. Eso ya la Asociación de Bancos Privados salió y dijo, esto es falso totalmente. Se está politizando un tema en forma irresponsable. Y naturalmente también, pues el Banco del Seguro dijo, no hemos comprado nada de eso, no es así. Y luego también se dice, pues, por parte de Radio Pichincha, que se ha utilizado las reservas internacionales para este propósito. Y ya el Banco Central también le indicó que no es así. Amigos y amigas, no se puede ser tan irresponsable por parte de un medio de comunicación o por parte de un candidato a la vicepresidencia de la República. No se puede jugar. Las reservas internacionales son un
monto de liquidez en dólares físicos que sirven para que este gobierno, por ejemplo, trate de utilizar dentro de la crisis fiscal parte de esa reserva a través de mecanismos X, Y o Z. Por ley no puede hacer el Banco Central préstamos al gobierno, pero pueden encontrar una serie de fórmulas para utilizar la reserva. Sería una irresponsabilidad que este gobierno hiciera eso. La Junta de Regulación correspondiente no puede permitir eso bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Y si hay amenaza del gobierno actual o del gobierno posterior para cancelar a todos ellos por decir no, pues sencillamente manténgase miembro de la Junta diciendo no se puede utilizar bajo ninguna circunstancia $1 de esta reserva. Eso, vuelvo a repetir, tiene una función específica y hay que respetar esa función porque no se puede debilitar. Ya una vez lo dije y lo vuelvo a repetir. Los ecuatorianos en 95% desean que la moneda nacional sea el dólar de los Estados Unidos de América. No me vengan con otra serie de cuentas y propuestas de ecuadólares, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede hacer eso. Los dólares pertenecen a los ecuatorianos, pertenecen al ahorro del sector privado de la economía fundamentalmente. De tal manera, amigos, que yo he querido hacer estas observaciones frente a todas estas informaciones sencillamente que hay, que son totalmente negativas. Y esto es lo que ha hecho en estos días que sube el riesgo país en algunos puntos. Y eso significa que sencillamente el gobierno actual o futuro, si quiere emitir bonos para colocarlos en el mercado privado internacional de Nueva York o de París o de Londres, sencillamente tendrá que pagar tasas de interés sumamente altas. Eso no se puede hacer, eso es ilegal. Y no solamente que es ilegal, sería contraproducente, bajo ninguna circunstancia se puede hacer eso. Amigos, gracias por estar con nosotros, pero tengan presente eso. No se puede elegir hacia el futuro personas que quieren destruir la economía ecuatoriana, utilizando las reservas internacionales para financiar el déficit fiscal. La política fiscal y el déficit fiscal se resuelven en una forma totalmente diferente y no usando esas reservas internacionales que pertenecen fundamentalmente a los ecuatorianos. Y no se olviden lo que dijimos anteriormente al tratar la crisis fiscal. Hay un problema grave de las finanzas públicas, sí, y eso, si no lo resuelve este gobierno, que tiene poco tiempo para permanecer en el poder, tiene que hacerlo el nuevo presidente del Ecuador. Tiene que hacerlo. Se necesita una reforma estructural en las finanzas públicas para darle viabilidad a la parte fiscal. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros, pero era necesario hacer algunas aclaraciones sobre las reservas internacionales. Y no se olviden que estas reservas internacionales surgen del flujo de dinero que entra al Ecuador por varios motivos: exportaciones de bienes, servicios, donaciones que entran, las remesas de los migrantes, préstamos que recibe el gobierno, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, y salen divisas pues para el pago de importaciones, pago del servicio de la deuda del gobierno, etcétera. Y entonces por eso es que las reservas se mueven a veces a 7.000, 8.000, 9.000 millones de dólares. Pero lo importante son la plata que tienen los bancos, las cooperativas, que es plata nuestra, plata de los ecuatorianos y plata de las empresas. Eso no se puede tocar bajo ninguna circunstancia, bajo cambio de leyes, bajo nada, ningún mecanismo, de ninguna manera, técnico, no técnico, arbitrario, no arbitrario. Imposible, no se puede, prohibido. Gracias, amigos y amigos, nos volveremos a ver la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Regreso a lo básico, el agua. Se ha vuelto un lugar común el hablar acerca del agua como el factor futuro para la guerra, por un lado, disminución del volumen de agua dulce debido al acelerado proceso de deshielo de los glaciares en el planeta, de los antárticos y los groenlandeses a los de altura en los Himalayas, los Alpes, los Andes, etc., que eran y de hecho aún son las fuentes estables más importantes para la provisión de agua dulce del mundo. Y por otro, por la demanda que la creciente población ejerce para la industria, la agricultura y naturalmente para la básica necesidad humana. Pese a las crecientes evidencias que en todo el mundo se manifiestan
con devastadoras sequías, gigantescos y mortales incendios, como el de Hawái o los de Grecia o Canadá, con ciudades arrasadas, evacuaciones de poblaciones enteras y ciudades destruidas, en un año donde todos los récords de calor, al menos desde que existen registros, cayeron. Se produjeron simultáneamente en otros países o regiones unas inundaciones de una magnitud no vista, como en China, que a lo largo de agosto sufrió enormes daños en sus infraestructuras, debiendo evacuar a cientos de miles de personas ante el inexorable paso de las aguas. Hong Kong sufrió unas lluvias de inédita intensidad que inundaron la ciudad hasta 1 metro de altura. Similar suerte sufrieron amplias regiones de Pakistán, la India y Nepal, con numerosas víctimas mortales por la violencia y magnitud de inundaciones originadas en un monzón extremo. Pero lo ocurrido la pasada semana en Libia, un país desértico, en el que las lluvias son un fenómeno poco frecuente, es un episodio trágico que debería disparar las alarmas globales ante la aceleración del cambio climático, con eventos cada vez más graves y extremos. Los 11.000 muertos que se han registrado hasta este momento nos dan cuenta de la fragilidad que, ante catástrofes de esta naturaleza, demuestran los países menos desarrollados, justamente los que se hallan más expuestos al cambio climático. La situación del avance de la desertización en el África subsahariana anuncia desde ya nuevas oleadas migratorias para escapar de situaciones que desde lo climático a lo político y humano son insostenibles. El tema del agua, en su ausencia o exceso, se vuelve cada vez más central y crucial para las relaciones entre los estados inclusive, tal como se ha venido anunciando. Si las guerras del pasado fueron por el petróleo o por el carbón, las del futuro lo serán por el agua. En tal sentido, creo interesante comentar varios eventos que se han dado en estos días que se relacionan con conflictos que se están ya demostrando como ejemplos de esta nueva realidad o con situaciones que podrían propiciarlo. El primero se refiere a la preocupación que Egipto y Sudán han expresado ante el cada vez más cercano momento en que la gran represa construida por Etiopía para almacenar agua del río Nilo entre en total operación. Durante al menos 5.000 años, el Nilo ha sido la fuente de vida, la savia vital desde las más antiguas dinastías en los albores de la historia hasta el presente, para un país como Egipto, que sin el agua del Nilo sería tan desértico como Libia y el África del Norte, una extensión más del Sahara. Sudán pasa por similar situación, agravada, claro, por la guerra civil en que está inmerso, gracias a los buenos oficios de Rusia y los mercenarios wagnerianos. Se trata de un tema vital para casi 110 millones de egipcios y 45 millones de sudaneses, y ciertamente será motivo de tensiones y problemas para el porvenir. Ya el destino de 160 millones de personas dejó de estar en manos de sus gobiernos, pasando a depender de la buena o mala voluntad de otro gobierno que podrá ejercer una presión irresistible por su control del recurso. El segundo caso es el que se acaba de dar con la decisión del gobierno de la República Dominicana de cerrar sus fronteras aéreas, terrestres y marítimas con Haití, país con el cual comparte una frontera de algo más de 300 kilómetros. La drástica decisión adoptada por el presidente Abinader se origina en un canal que está siendo construido por particulares haitianos que pretenden conectar ese canal con el río Masacre para irrigar con sus aguas una región productiva haitiana. La postura de la República Dominicana parte
de su alarma por el impacto que puede darse en el caudal del río, que igualmente irriga tierras agrícolas sobre la ribera dominicana del mismo. Con la práctica desaparición de un gobierno funcional en Haití, la República Dominicana considera seguramente que no tiene un interlocutor con el que buscar un acuerdo, por lo que adopta las medidas mencionadas. Nuevamente, es el agua el detonante del conflicto y de nuevo es la depredación humana la que, en Haití, ha provocado la sequía y desertización del suelo por la tala irracional de los bosques sin una reposición de los mismos. El tercer caso es el que se produjo hasta el mes pasado, al menos en Montevideo, donde a causa de una sequía extrema, uno de los grandes ríos que nacen en la selva amazónica, el Uruguay, perdió mucho de su caudal que alimenta un gran embalse desde donde se abastece con agua potable a la capital uruguaya. La crisis se prolongó por largo tiempo al punto que se debió bombear agua desde el río de la Plata con alto contenido salino al embalse. Hubo que prevenir a la población de no usar el agua para beberla o para cocinar con ella, simplemente para usarla para menesteres de limpieza o industriales. Como ya aconteciera hace algunos años con Ciudad del Cabo y ahora recientemente con Johannesburgo, una gran ciudad, una capital en este caso, debió racionar y limitar severamente el uso del agua en una zona en la que, si un recurso ha sido tradicionalmente muy abundante, ha sido el del agua. Finalmente, debo mencionar una situación de impacto muy amplio, lo que sucede en estos momentos con el Canal de Panamá, la vía más importante para el comercio desde el Pacífico sudamericano hacia Europa. Para el Ecuador, el canal es fundamental para sus importaciones y exportaciones de y hacia Europa, pues la alternativa de embarcarlas vía el Estrecho de Magallanes es inviable económica y temporalmente. La sequía ha impactado gravemente al uso de las esclusas, por el cual se superan las diferencias de nivel del Pacífico al Atlántico, volviendo mucho más lento el tránsito por el canal, con las consiguientes demoras y costos que esto implica. Tanto en las dimensiones materiales como en las humanas y las económicas, vemos como el agua, figurativamente a veces, pero solo a veces, empieza a llegarnos al cuello. Las perspectivas que se han anunciado de un fenómeno del Niño de moderado a fuerte para los próximos meses, ojalá sirva para tomar medidas precautorias y no las habituales justificatorias cuando el fenómeno se manifieste. Que la memoria de los aluviones de Chunchi o de la Gasca sirva para actuar y no para declamar. Muchas gracias. Editorial. Clever Mantilla Cisneros, periodista e investigador con especialidad en antropología urbana. La risa de Allen Berbera. Clever Mantilla, La Hora. El entusiasmo del abogado de Rafael Correa parece un show cínico. ¿Por qué está ahí? ¿Conoce bien el terreno o es que sonríe cual bufón cuando se trata de menguar los efectos penales de la mala política? Pura risa incontrolable, incómoda e inapropiada a la hora de buscar veedurías hasta en la sopa o para bajarse a la fiscal Diana Salazar alegando cualquier cosa, un plagio desmentido ya por la Universidad Central o para cada función matutina y esa comedia circense frente a los periodistas. Por algo aconsejó y documentó a su jefe hace 13 años cómo debía enjuiciar a los dueños del diario El Universo, a un editorialista y recién al caricaturista Bonil. Los abogados Gutenberg padre y Allen Berbera, hijo, demandaron por $40 millones por un artículo de opinión. ¿Y cuánto habrán facturado? Un juez clon emitió una sentencia polémica que fue entregada en un dispositivo electrónico por gente del gobierno de entonces. Por presión internacional y de organismos de derechos humanos, esa resolución no avanzó. Mucho se dijo y escribió sobre el uso del poder político para violar la libertad de expresión y los derechos ciudadanos.
Total, la persecución judicial inició con los Vera y terminó convirtiéndose en una política estatal durante la década de los caprichos del abominable de Carondelet. Inaceptable. El Joker de regreso a Ciudad Gótica. Los años pasaron y el correísmo logró como táctica que Alember Antonio Vera Rivera sea el actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una de las equivocaciones históricas más controversiales siempre fue elegir al abogado, al asesor, al testaferro de la mafia como referente de ciudadanía. De ahí el interés amorfo en colocar a la brevedad posible al nuevo contralor, al mismo defensor de las cuentas públicas, el Guasón y sus secuaces, antes Polit, Vaca, Celi, Olivera y los jueces reciclados de la lista de Yalc. De entrada, las vedurías ciudadanas pasaron a cuidados intensivos, pisadas torpes con zapatos de payaso, y se comenzó a pedir cuentas a los ministros de Estado, a vigilar los secretos ejecutivos, a buscar la destitución de la fiscal e intentar serruchar la Corte Constitucional blindada de Julio César Trujillo. El objetivo, desestabilizar la institucionalidad del país, pero con la agenda propia de la revolución ciudadana. La carcajada, reabrir el caso Sobornos para manipular la sentencia de cárcel contra Correa. Viene entonces el cuestionamiento a la Corte Constitucional y a la ciega y sorda autoridad electoral. ¿Qué hace el Joker en Ciudad Gótica? ¿Qué esperan para sacarlo? Clever Mantilla, La Hora. Noticias internacionales. 2/3 de los objetivos mundiales para el bienestar infantil se incumplen. 2/3 de los objetivos mundiales para el bienestar infantil se incumplen. UNICEF asegura en su nuevo informe de situación que van con retraso de cara a las metas fijadas para los niños en 2023. Este año marca la mitad del camino hacia los objetivos de desarrollo sostenibles para 2030 establecidos por la ONU. Y las tareas pendientes no se cumplen ni con la intensidad ni con la velocidad previstas. De seguir así, quedarán atrás alrededor de 1.900 millones de niños en 140 países que no llegarán a la meta de protección de la infancia en 2030. Protestas en Nueva York en el arranque de la Semana del Clima. La Semana del Clima en Nueva York arranca, como era de esperar, con protestas. Miles de activistas se dieron cita en la ciudad estadounidense para clamar contra las nuevas inversiones mundiales en combustibles fósiles. Entre las críticas de los manifestantes, las políticas de Joe Biden, muy lejos, lamentan de sus promesas electorales. We feel really angry that there's a world that we're going to grow up in that's being decided for us. And it's a world that doesn't seem to be safe for us. It's a world that we feel left out of and a world that we're going to have to deal with. And so instead of just giving up and letting that world be decided for us, we're actually mobilizing in the streets to make sure that our leaders know that they cannot do that. La Semana del Clima de Nueva York, cita en colaboración con la ONU, reúne a empresarios, políticos y activistas de todo el mundo para debatir sobre la situación del planeta. El programa de este año incluye unos 400 actos y actividades. Desde la calle son muchos los que piden tener voz y voto. Rusia pide al Tribunal de La Haya que desestime el caso de genocidio presentado por Ucrania. Rusia pide a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que desestime el caso de genocidio presentado por Ucrania. Uno de sus representantes ha asegurado ante los jueces que Kiev mintió al acusar a Moscú de haber comenzado la ofensiva contra su territorio, alegando actos de genocidio ucranianos en el este del país. Ucrania acusó a Rusia de que su uso del genocidio como pretexto es contrario a la Convención de las Naciones Unidas sobre el genocidio de 1948. El presidente Vladimir Putin sí había mencionado el día de la invasión, actos de genocidio por parte de Kiev. Esas acusaciones, dice ahora el abogado Gennady Kuzman, eran lógicas dada la política de su régimen arraigada en la historia y prácticas nazis. Ucrania responderá este martes ante la Corte. Más de 30 países, todos aliados suyos, también tendrán ocasión de intervenir. Las audiencias continuarán hasta el 27 de septiembre, pero podrían pasar meses antes de que el tribunal estime si declara o no el caso improcedente. Si optara por seguir adelante, la resolución final podría tardar años.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.